corto y pues gracias a Dios todo fue bajo la bendición. Ya llegando sí escuchamos unos truenos sabrosos, que estaba lloviendo y pensamos que solo por allá sonaba cuando caía el agua, pero no, también acá, ¿verdad? Así que qué bueno poder estar acá. Estamos hospedados en casa de nuestros directores internacionales, el apóstol Darío, su esposa Cindy, a quienes amamos y conocemos de toda la vida, y es una bendición poder trabajar y poder ser parte de la obra a la que el Señor nos ha llamado. Tuvimos la bendición de que pues ellos nos dejaran por ahí hace 18 años en la iglesia Cristo Centro, donde ellos pastoreaban antes de venir acá a los Estados Unidos. Y como dijo el pastor Federico, tuvimos un tiempo de bendición también al tenerles por allá con nosotros desde el Instituto Bíblico y luego trabajando en la iglesia, haciendo una labor muy particular, haciendo el Señor la obra para prepararles para todo lo que ha ido haciendo a lo largo de su vida. Hay un legado ministerial maravilloso en la vida de nuestros hermanos, principalmente la pastora Andrea, creo que acaba de estar por allá con su querido padre, quien es un hombre muy reconocido ahí en Colombia en el trabajo, también en la obra del Señor. Así que estar con nuestros hermanos, los tuvimos por ahí también en la iglesia y hay muchos corazones que les recuerdan y por supuesto que estarán ahí siempre bienvenidos en Guatemala. Y pues mis amados hermanos, qué bueno poder nuevamente, repito, estar con ustedes esta noche y gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Venimos a participar del Congreso, pero pues tener este privilegio es de grande bendición. Y quisiera invitarles a que podamos estudiar la palabra del Señor esta tarde o ya noche y poder leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. Principalmente, si ahí podemos encontrar algún título, algún tema, podríamos llamarle la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Para cualquier actividad, para cualquier situación en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos tener este libro sagrado, la palabra del Señor. Todo tiene que estar allí, de ahí dependemos. Así que vamos a encontrar muchas promesas, pero poder colocar esta palabra bendita en nuestro corazón, al final de cuentas, es lo que nos va a hacer estar cerca de Dios siempre. Disfrutar las promesas de Dios en nuestra vida. Y tenemos este pasaje donde nos enseña la importancia de obedecer a Dios. Siempre va a marcar en nuestras vidas los muchos beneficios que podemos recibir de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Versículo 3 dice: para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 30. ¿Estamos ahí, mis amados hermanos? Amén. Gloria al Señor. Versículos 15 y 16. Acerca de la obediencia. Hemos adorado al Señor y estamos más que seguros que su presencia está en medio de nosotros. Su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que su presencia es palpable desde que empezamos a darle la gloria al Señor. Encontramos entonces cómo Dios de alguna forma, al igual que hoy nosotros, cuando Él decidió formar un pueblo, desde que Él escoge a Abraham y de esa manera se va sumando cada uno de los patriarcas, luego el pueblo que Él llama y lo saca de Egipto, lo lleva al desierto y a través de Moisés comienza a constituir en la vida de ellos bases sobre las cuales Dios quiere relacionarse y trabajar con su pueblo. El propósito de Dios siempre fue bendecir al ser humano, bendecir a su creación. Y vamos a recordar desde el libro de Génesis cómo Dios
al poner en el huerto del Edén al hombre, fue con un propósito especial. Y Dios lo bendijo. Y Dios bendijo. Y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Y de esa manera empezamos a leer a lo largo de la palabra del Señor cómo el propósito de Dios siempre está para bendecir a su pueblo, honrar a su pueblo, amar a sus hijos. Pero siempre van a haber ciertas condicionantes. Y una de ellas es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y entonces encontramos Dios hablando a su pueblo aquí en Deuteronomio. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso significa que usted y yo podemos escoger en realidad lo que deseamos para nuestra vida. Algunas personas en algún momento pueden decir: es que Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Es que Dios no puede ser malo. Los que determinamos en realidad somos cada uno de nosotros. Pero siempre van a haber ambas situaciones. Cuando Dios mira a su pueblo, le dice: aquí pongo delante de ustedes la vida, la muerte, el bien, el mal. Ahí está el monte Gerizim, todos los que quieran bendición. Ahí está el monte Ebal, pero ahí hay maldición. Y entonces uno encuentra constantemente que Dios nos da una libre decisión y voluntad para que cada uno de nosotros día a día decidamos qué queremos hacer con nuestra vida y con aquello que el Señor nos ha dado. Tenemos una libre voluntad. Eso es lo maravilloso de Dios. Desde el huerto del Edén, una vez más miramos, deja el Señor un 98% de lo que el ser humano puede echar mano. Solo hay una condicionante nuevamente, ¿verdad? Aquí sí no. Y cuando desobedecemos, comienzan a venir las consecuencias en nuestra vida. Pero acá tenemos esta palabra tan maravillosa que cuando la obedecemos dice claramente: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y empezamos por ahí, ¿verdad? Que andes en sus caminos. Recuerden ustedes que el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla de andar en sus caminos, es de poner en práctica lo que el Señor enseñó en su palabra. Es querer hacer lo que Él nos enseña, parecernos en realidad lo más que podamos en lo que Él nos manifestó. También dice: guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. El Señor siempre estableció con su pueblo por lo menos 4 cosas. Les daba mandamientos, les daba ordenanzas, les daba estatutos, les daba decretos. Y ahí estaba el pueblo escuchando constantemente. Mientras obedecía el pueblo, las bendiciones de Dios fluían. Usted puede ir a Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice: y si obedecieres a Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en tu entrar, en tu salir. Y comienza a escuchar uno todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Pero al llegar al versículo 15, también viene una serie de maldiciones. ¿Y será que si no obedecieras a Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán? Una vez más, Dios pone en nuestras manos, como pueblo suyo, nuestra decisión en querer obedecer o desobedecer. Como usted y yo cuando fuimos hijos dentro del hogar, o los hijos que hoy están dentro del hogar. La obediencia trae ciertos beneficios, la desobediencia siempre trae ciertas consecuencias en la vida de cada uno. Y por eso dice: y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Pero en el 3 encontramos beneficios, encontramos algo maravilloso. Número 1, para que vivas. Y recuerden que no solamente habla de una vida terrenal, porque usted y yo hay un momento en que tenemos que terminar acá nuestra vida física. Si el Señor no ha venido, pues vamos a descansar. Pero como hijos de Dios, no solamente esa es nuestra esperanza, hay derecho también a una vida eterna, una vida gloriosa. No nos preparamos solamente para el tiempo que vamos a vivir sobre esta tierra o la vida física, porque si no, al final de cuentas, ¿dónde estaría el propósito de ese sacrificio, ese trabajo de luchar por estar cerca de Dios? Negarnos a muchas cosas que, pues, aunque son probablemente buenas para otros, muchas veces la palabra del Señor dice que a Dios no le agrada. Pero porque nos preparamos para algo más grande que el Señor tiene.
Y en su palabra nos dice que si perseveramos hasta el fin, vamos a tener derecho a todo eso. Y esa es nuestra lucha. Entonces, mis amados hermanos, para que vivas, para que seas multiplicado. Y usted sabe que no es lo mismo sumar que multiplicar. Hay un cambio muy diferente en este aspecto, ¿verdad? La suma muchas veces va a 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. Pero cuando se multiplica, la cosa cambia totalmente, no se eleva. Y seas multiplicado. Eso tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Porque las bendiciones de Dios comienzan a ampliarse sobre cada uno de nosotros, los beneficios del Señor. Aparte de eso dice, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aunque en esta parte podríamos decir que está hablando directamente al pueblo de Israel, a lo que fue la nación de Israel. Recuerden que al final de cuentas el Antiguo Testamento es la plataforma que nosotros tenemos. No podemos hablar del Nuevo Testamento si no tenemos esa base del Antiguo Testamento. Y aunque usted y yo no somos judíos, no somos hebreos, ¿verdad? Al final también la Biblia dice que ahora somos un solo pueblo delante del Señor. Entonces esas promesas aplican para nuestra vida. Ya el Señor, miramos cómo lo había hablado acá. Sin embargo, ahí mismo en Deuteronomio vamos a encontrar que constantemente el Señor estaba recordándolo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. En ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ahora pues iglesia, ahora pues pueblo mío, sería la palabra del Señor en este momento, ¿verdad? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? ¿Qué demanda? ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Sino que, uno, temas a Jehová tu Dios. Principio de la sabiduría, el temor a nuestro Dios. Y necesitamos sabiduría para todo aquello que queremos hacer en cada una de las etapas de nuestra vida. Si no nos metemos en problemas, que es lo que hacemos cada vez que tenemos que tomar una decisión, vamos a tener un negocio, vamos a hacer algo en nuestra vida. Señor, dame entendimiento, sabiduría, ilumíname para que yo pueda tomar la mejor decisión de mi vida. Porque cuando algo no lo hacemos correctamente, las consecuencias son fatales en nuestra vida, pero ya no hay retroceso muchas veces, ¿verdad? Ya estamos sobre la situación. Entonces dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, nuevamente que lo ames. Y encontramos ahí nuevamente, mis amados hermanos, esa importancia, ¿verdad? Acerca, mire, dice que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El propósito de traernos a sus caminos, de conocerle, es para que siempre encontremos un momento en nuestra vida para poder servir a Dios. Todo lo que hagamos físicamente acá en beneficio nuestro, hablemos de bienes o lo que sea, tarde o temprano hay que dejarlo. Tarde o temprano se queda. Pero hay algo que sí sigue con nosotros y son nuestras obras. Es aquello que hagamos para su obra, en pro del prójimo, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla que hay nombres, hay perlas, hay beneficios que aún después de la vida de ultratumba, después de haber muerto físicamente, cuando estemos delante del Señor, tendremos cada uno de nosotros. Y de eso sí debemos de asegurarnos. Porque eso va mucho más allá de lo material y de lo que podemos tener sobre esta tierra. Entonces, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, que Jehová tu Dios, sus estatutos que yo te prescribo hoy. Pero mire qué es lo que dice al final, para que tengas prosperidad. ¿Será cierto esto en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. El propósito de Dios siempre fue lo mejor. Es más, su palabra dice que sus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros. Si esto lo relacionamos con la tercera carta de Juan, en su versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma también prospera.
Muchas veces está trillada la palabra prosperidad porque pensamos solamente en lo económico, pensamos solamente en lo material, o de repente podemos pensar que solo es en los bienes. No, la prosperidad es algo integral. Y por eso acá el apóstol dice, aún mis amados hermanos, y tenga salud, nuestra vida física, ¿verdad? En todo aspecto. Dios quiere que cada día nosotros conozcamos sus favores. ¿A través de qué? De guardar su palabra, a través de servirle. Muy bien. Mire, hay otro pasaje que me gustaría dejar. Pero cuando uno mira que hay gente que le sirve al Señor, Dios se manifiesta. Cada uno de ustedes conocen, probablemente algunos vienen de diferentes países, entiendo, ¿verdad? En este mismo lugar podemos ver la mano de Dios sobre nosotros. Cuando uno puede salir por los diferentes pueblos o departamentos ahí en Guatemala, uno puede encontrar cómo Dios se manifiesta muchas veces aún más allá de lo que la gente puede imaginar. Hace poquito tuve la bendición de poder estar con unos hermanos en un lugar llamado Chimasat, en el departamento de Chimaltenango, más o menos a unos 75, 80 kilómetros de la ciudad capital. Y para la pandemia estos hermanitos tuvieron que cerrar su templo, como muchos otros más. Ustedes recuerdan lo que pasó. Y dentro de los hermanitos que estaban ahí, algunos tuvieron que regresar a sus diferentes pueblos porque sus negocios también fueron cerrados. Y tenían un templo forrado totalmente de lámina, ¿verdad? Con banquitas o escaños. Es una aldea, Chimasat es una aldea. De gente que principalmente vive la agricultura. Y dentro de los hermanos se comenzaron a levantar algunos y comenzaron a pensar, es tiempo de que hagamos nuestro templo ya diferente, en plena pandemia. Y bueno, había muchos lugares cerrados. Y recuerdo que tuvimos hace 2 años, cuando apenas estaba ya saliendo la pandemia, y todavía estuvimos dentro de ese templo forrado de lámina. Y los hermanos ya estaban comenzando a construir ahí. Dice, hermano, mientras estuvimos que no podíamos hacer nada, nos juntamos para orar, nos juntamos para ayunar, pero también le dijimos al Señor, queremos, aún en medio de todo esto, construir un templo diferente donde podamos alabarte y bendecirte. Y uno puede ir a ese lugar y va a encontrar a casitas de adobe, algunas casitas así bien sencillas, pero hace 3 meses tuve la bendición de poder estar con ellos. Inauguraron un templo con una tecnología, mobiliario y equipo, sonido, que uno dice, bueno, tuvieron que haber creído en el Señor para hacer esto. Tuvieron que haber creído en el Señor. Porque cuando uno mira a los hermanitos y de dónde salió esto, y ahí estaban los testimonios. Nos juntábamos para trabajar. El Señor bendijo nuestras cosechas. Había un hermano que testificó y dijo, yo le prometí al Señor que si Él me bendecía, yo iba a estar aquí buscándole, pero que Él me diera una idea. Y yo hice unas mezclas de granos y comencé a trabajar y a producir ciertos cereales. Y el Señor le dio sabiduría y colocó una patente y después otra patente, y de pronto el Señor lo comenzó a bendecir y fue uno de los que más aportaron para bendecir y se lograra aquel proyecto en poco tiempo. Y ese día fue todo un día de algarabía, de bendición, la gente agradecida con lo que el Señor es capaz de hacer. Al traer a cada uno de ustedes acá a este lugar con diferentes propósitos, pero congregarlos y juntarlos bajo una cobertura pastoral, bajo un liderazgo, hay propósitos maravillosos de Dios en sus vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Algunos llegaron acá sin saber lo que probablemente Dios tenía y tiene en sus vidas. Mis amados hermanos y hermanas, Dios es maravilloso. Y cuando vemos esta palabra obrando en nuestras vidas, no solo nosotros somos bendecidos, nuestras generaciones entran bajo la bendición de Dios. Podemos cambiar el rumbo de la historia, podemos dejar un legado diferente. Hay un pasaje más acá que me gustaría leerles. Primer libro de Crónicas, capítulo 30. Primer libro de Crónicas, capítulo 30, sus versículos. Usted va a encontrar ahí varios pasajes. Varios versículos que usted puede leer, pero primer libro de Crónicas, capítulo 30 y, perdón,
capítulo 29 creo que es, allí. Y uno va a encontrar muchas cosas importantes. Sin embargo, para no leer tal vez este pasaje un poco grande que tengo ahí, me gustaría llevarles a Josué 1:8. Josué 1:8. Tal vez ese sí lo vamos a leer y lo vamos a juntar. Vamos a dejar el pasaje de Crónicas ahí. Josué 1:8. Y miren lo que Dios le pide a una persona que muy pronto iba a liderar un pueblo. Josué fue un joven, ustedes conocen, me imagino la historia de él, trabajando muchos años, saliendo de Egipto con toda aquella gente cuando vieron lo que Dios hizo y los sacó de Egipto. Estuvieron aquellos 40 años en el desierto. Una persona muy, muy servicial al lado de un gran hombre llamado Moisés. Pero llega el momento en que el Señor lo quiere poner a él al frente. Pero antes de eso, uno encuentra en Josué 1:8 y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recuerde que nuestro tema, si así le podríamos colocar, es la obediencia a la palabra de Dios. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de posar nuestros ojos y leer un párrafo de la palabra de Dios, es como cuando tomamos un frasco de vitaminas, ¿verdad? Y nos alimentamos. Uno dice: siento que le hace falta vitamina a mi cerebro. Siento que de repente hay algo más que necesito tomar para tener fuerzas. Cada vez que podemos tomar la palabra de Dios, hay algo nuevo que está viniendo a nuestra vida. Y como la palabra de Dios, según Hebreos 4, dice que es viva y es que eficaz. O sea, cada vez que la leemos, fluye, hay una nueva revelación para nosotros. Hay cosas grandes que el Señor tiene. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, y todo te saldrá bien. A usted, a mí, ¿nos han salido cosas malas? Por supuesto que sí. A veces con las mejores intenciones, ¿verdad? Voy a hacer este negocio, voy a hacer esto ahí. De repente, ¿en qué fallé? ¿Qué me pasó? Pareciera que me levanté con el pie izquierdo. Acostumbra decir, parece que esto. Sin embargo, aquí hay una promesa de parte de Dios cuando obedecemos su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, esa palabra entra en nuestra vida y ponerla en práctica cada día. Tenemos estos aparatitos el día de hoy y recibimos tanta información a través de ellos. Pero también puede entrar, ¿qué cosa? La palabra de Dios a nuestras vidas. Tener un tiempo de la palabra de Dios, alimentarnos para ponerla en práctica. Hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y ¿qué más? Lumbrera a mis caminos, ¿verdad? Entonces, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Nuevamente la palabra prosperar, ¿verdad? Crecer. Termino con este pasaje donde podríamos decir que la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios en nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios es la llave que desata. Uno puede tener muy buenos contactos, puede tener muy buenas amistades, ¿verdad? Oportunidades. Pero muchas veces por este lado fue bien, por el otro lado las cosas no andan muy bien. De pronto espiritualmente bien, materialmente no muy bien. De pronto espiritualmente bien, pero algo no se está alcanzando allí. Sin embargo, la obediencia es la llave que nos abre las bendiciones de Dios. Deuteronomio 5:33 dice en la Nueva Traducción del Viviente:
Deuteronomio 5:33. Manténganse en el camino que el Señor les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Lo repito. Manténganse en el camino que el Señor les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá y tendrán bien. ¿Quién de nosotros no quiere este beneficio? ¿Quién de nosotros no deseamos? Si cuando van nuestros hijos a la escuela, al estudio, al trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Bendecirles, cubrirlos. El esposo a la esposa, ¿verdad? O la esposa al esposo, Dios te bendiga, papito, o mi amor, o como le diga, gordito, flaquito. Cada uno le tiene por ahí un nombre particular, ¿verdad? La frase más común es mi amor muchas veces, ¿verdad? Pero ahí está, que el Señor te guarde, y si son nuestros hijos, mucho más. Queremos verlos regresar con paz, con bendición. Y este pasaje nos habla claramente: manténganse en el camino del Señor, obedezcan su palabra, sírvanme, adórenme. Es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Proverbios 16:20. El que hace caso a la palabra simplemente prospera. El que le hace caso, el que obedece a la palabra simplemente prospera. Mis amados hermanos, voy a invitarles a que leamos este último versículo. Deuteronomio 11:26 al 27. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Miren qué lindo es el Señor. Bendición si obedecen a los mandamientos que yo les mando obedecer. Y lo que vimos en Deuteronomio capítulo 28. Ninguno de nosotros queremos tener consecuencias negativas, mucho menos maldiciones. Pero su palabra dice que así como nos alcanzan las bendiciones, también nos pueden alcanzar, ¿qué cosa? Las maldiciones. Y tenemos la bendición como hijos e hijas de Dios de conocer la palabra de Dios, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y que la palabra de Dios pueda ser lo que nos guíe cada día, como Dios le dijo, ¿verdad?, a través de su siervo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso cuando por la mañana usted tiene la bendición de poder recitar un versículo a su vida, a su matrimonio, a su familia. Sembrar esa palabra del Señor, recordar esas promesas de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa palabra siempre va a hacer efecto. Allá en el mundo hay tantas cosas, tantas situaciones difíciles, pero esta palabra bendice la vida de cada uno de nosotros y aquellos con quienes la compartimos. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar al Señor y que como hijos de Dios e hijas de Dios cada día encontremos esa realización, encontremos esos beneficios a través de la obediencia en la palabra de Dios. Eterno y maravilloso Dios, te damos a ti las gracias. Aquí estamos como ese rebaño, esa congregación, ese pueblo tuyo. Muchas veces el sistema nos abarca. Muchas veces, Señor, las ocupaciones y las situaciones en nuestra vida, el trabajo y todo lo demás, nos impide el tiempo para poder tener esa cercanía, esa relación contigo. No solo a través de la oración, la alabanza, pero el hecho de poder leer, estudiar, meditar y guardar tu palabra en nuestras vidas, para poderla atesorar y para poderla hacer nuestra.
que cada uno de nosotros encontremos ese espacio, ese tiempo para poder, Señor, meditar, para poder llevar esa palabra a nuestra vida y que podamos recibir los beneficios, las bendiciones, y podamos evitar aquellas situaciones negativas, aquellas situaciones que el enemigo trae para dañar, destruir la vida de cada persona, los matrimonios, las familias y muchas veces los pueblos enteros. Cuando hay, Señor, esa obediencia a tu palabra, podemos caminar en ti, podemos servirte, podemos seguirte, podemos aprender, Señor, que las ventanas de los cielos se abren sobre nuestras vidas. Podemos saber que tu protección estará sobre nosotros. Podemos saber que tú estarás ahí para levantarnos aún en los momentos más difíciles. Este es un momento para que usted pueda decirle al Señor: permíteme que cada día, Señor, yo pueda encontrar un espacio de tiempo para leer, estudiar, meditar tu palabra, y que esa palabra llegue a mi vida, para poder compartir esa palabra con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, para que a pesar de las situaciones allá afuera, para que, Señor, a pesar de todo lo que el sistema muchas veces puede venir obrando y ocupando sus vidas, tu palabra ocupe un espacio especial, y cada uno de esa nueva generación puedan crecer viendo lo que tú tienes para aquellos que te aman y obedecen tu palabra. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y por supuesto que tú quieres el bien para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.